Verso 8 de Juan 10. Dice: todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. ¿Quiénes son los que antes de mí vinieron? Son los rabinos o los líderes. Así, pero entonces ahí estaba Moisés, ahí estaban los profetas. La Biblia no dice, hermanos, de quién está hablando específicamente Jesús. Seguramente está hablando de varios líderes y de varias personas, pero todo lo que viene a nuestra vida antes de Jesús no nos da vida. Es para quitarla, es para perderla. Ay, hermanos, pero cuando abrimos la puerta al buen pastor, cuando el Señor llama y dice: yo quiero llegar a tu vida, yo quiero enseñarte el camino, y nosotros respondemos, hermanos, qué bendición. Hay un cambio de dueño, hay un cambio de administrador en nuestra vida, y nos ponemos en sus manos. Y como dice aquí en el verso 4, y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Uno así, de esa forma, hermanos, quiere seguir al Señor, con ese respeto, con esa bondad, con ese amor del buen pastor que llega a tocar a la puerta de nuestro redil. Sus ovejas lo siguen con mucho gusto. Amén. ¿Lo conocen ustedes? ¿Al buen pastor? ¿Y saben una característica de las ovejas de él? Dicen los pastores de ovejas que cuando ellos adquieren sus ovejas, las tienen que comprar, tienen que pagar por ellas si las adquieren o las compran, o en fin. Lo que hacen, hermanos, es que le ponen a ellas su señal, su marca. ¿Adivinen en dónde? En la oreja. Con un cuchillo afilado, ellos le ponen una marca en la oreja. Y esa es la distinción de que esas ovejas son de este pastor. Las ovejas del Señor, no es suficiente, hermanos, decir: sí, Jehová es mi pastor. No es, todo el mundo lo dice, pero hay que oír lo que Él dice, hay que seguirlo a Él, hay que caminar con Él. Y seguramente, como Él dice, si ustedes no toman su cruz y me siguen, no pueden ser mis discípulos. Por eso Él hace esa obra en el oído, para que nosotros podamos caminar oyendo su voz. Jehová es mi pastor, decía el salmista. Ahora, regresemos al Salmo 23. Vamos a leer otra buena porción de ese salmo. Verso 1. Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿A qué les suena eso a ustedes, hermanos? Provisión,
Pero ¿saben qué? Esta oveja está muy contenta con su pastor. Él está orgulloso, está feliz. Nada me faltará. Contentamiento. Y algunos pueden decir entonces que necesitamos considerar ese nada me faltará, porque se puede pensar como lo que dijeron, provisión. Nada me faltará, entonces si necesitamos un carro, nada me faltará, ¿verdad? Necesitamos vacaciones por 2 meses, nada me faltará. Y tantas cosas que podemos nosotros pensar ahí. Pero el asunto, hermanos, es que David, el que está haciendo esta declaración, había sido una persona que había vivido por varias privaciones durante su vida. Varias privaciones en lo económico, en lo físico. Ustedes se recuerdan cuando él se despidió de Jonatán, cuando Saúl estaba persiguiéndolo, ellos no tenían ni qué comer. Ellos tuvieron que llegar a buscar comida al tabernáculo primero. Después fueron a pedirle a Nabal si podía ayudarlos porque no tenían comida. Ellos habían estado colaborando con los trabajadores de Nabal. Años después, cuando Absalón se sublevó, su hijo, David tuvo que salir de ahí. Ellos tampoco tenían provisiones, y dice que la gente de algunas de las regiones de los alrededores salió para ayudarlos y para darles provisiones. Así que esta oveja sí había conocido limitaciones físicas. Bueno, entonces nada me faltará en el cielo. Amén. Ahí seguramente, aquí, hermano, aquí es una vida horrible. Es tremendo. Por eso queremos considerar al pastor. ¿Quién es el que está guiando a las ovejas y cuál es el sentir de las ovejas del buen pastor? Esta oveja está muy contenta, y lo que queremos ver, hermanos, es que el énfasis en nada me faltará no tiene tanto que ver con las cosas, aunque sí está relacionado, sino que tiene que ver principalmente con la persona que está guiando, que está dirigiendo a esa oveja. Esa persona es la que determina la declaración, nada me faltará. Y quiero considerar con ustedes las 2 clases de personas que, según Juan 10, guían a los rebaños de las ovejas. Por un lado están los ladrones y los asalariados, y por otro lado está el buen pastor. Entonces, vayamos por favor a Juan 10. Repitiéndoles, hermanos, vamos a considerar esa declaración, nada me faltará, pero tomando en cuenta quién es el dueño de tu vida. ¿Quién es el que te está guiando? En Juan 10, dice en el verso 10, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Por un lado, aquí nos habla de los ladrones. Estos se llevan las ovejas y luego las van a administrar ellos. Ellos van a decidir qué hacen con las ovejas, si las matan, si las crían, si las venden, pero están bajo el control de los ladrones. Y luego, en el verso 12,
Habla del asalariado. Dice, mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Un pastor describió una vez lo que él presenció en el campo vecino, en el rancho vecino. Ahí había una persona que estaba arrendando ovejas y lo que él vio, lo que él veía, porque él vivía en el rancho de la par, en el campo de la par, es que esta persona, el vecino, él no se preocupaba de la condición del rebaño que tenía. Él tenía varias ovejas. La tierra estaba descuidada. Él le dedicaba o muy poco o nada de tiempo al rebaño. Los dejaba buscar prácticamente solos su comida. Entonces ellas padecían de falta de alimento porque los campos estaban vacíos donde se movían las ovejas a causa de la falta de cuidado en los campos. Cada invierno dice que tenían falta de alimento, de heno y de grano entero. Cuando había tormentas, cuando había problemas del clima, no tenían protección, no tenían cuidado. No eran guardadas cuando llegaban las aves de rapiña, los animales que querían cazar a las ovejas. Tenían falta de agua limpia. Las aguas de donde tomaban las ovejas eran aguas sucias y contaminadas, con lodo. Les faltaba sal, les faltaban minerales. Las ovejas estaban delgadas, débiles y enfermas. Y uno de los cuadros que más lo había impresionado a él en su descripción de este campo vecino era cuando lo que él recordaba era cuando un grupo de ovejas se acercaba al cerco que dividía el campo de su dueño con el campo de este pastor que estaba describiendo a las ovejas. Y ellas estaban tristes. Y ellas miraban los pastos que estaban de este lado y los campos y la hierba. Y no podían llegar ahí. ¿Por qué? A causa de su dueño. Un asalariado, una condición lamentable. Ese dueño era cruel y egoísta y parecía completamente insensible e indiferente a las necesidades de las ovejas. Y si las ovejas querían agua, ¿qué importa? Y si las ovejas querían pastos, ¿qué importa? Y si las ovejas necesitaban ayuda, ¿a quién le importa? Ustedes se aguantan. Así es su dueño. Así es su pastor. Ay, hermanos, a veces pasa eso también en las vidas de las personas. A veces hay líderes en la iglesia, como ese pastor, como ese rentador de ovejas. ¿Saben ustedes que cuando Jesús les describió hizo esta declaración de los ladrones, de los ladrones y del buen pastor o del pastor que entra por la puerta?
Dice la Escritura en el verso 6 que ellos no entendieron la alegoría que Jesús les había dicho. ¿Quiénes eran ellos? ¿Ustedes se acuerdan? Ustedes, porque miren, este capítulo es muy bonito y se lo deben de haber memorizado en el concurso bíblico, los muchachos y los hermanos acá, y se lo saben ahí. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ladrón es y asalariado. No, ladrón es y ¿qué? Salteador. Entonces ya los hermanos ya se lo saben, entonces le pueden decir al predicador, no, es salteador, no es asalariado, ¿verdad? Por el concurso bíblico. Pero ¿a quién les estaba diciendo Jesús eso? De cierto os digo. ¿Quiénes no entendieron? Él acaba de estar hablando con una persona que era ciega, un hombre que había sido ciego y que el Señor lo sanó, y en eso llegaron ciertos líderes porque estaban molestos porque resulta que él se había violado el sábado. Fue sanado el sábado, entonces llamaron al ciego. ¿Quién te sanó? Y realmente tú eras ciego. Y mandaron a llamar a los papás. ¿Y qué pasó? Pregúntenle a él, edad tiene. ¿Y qué dices tú de ese hombre? Y lo interrogaban y le preguntaban. Y finalmente, como no dijo lo que ellos querían, lo sacaron de la sinagoga. Y cuando estaba afuera, Jesús se le presentó y le dijo, ¿crees tú en el Hijo del Hombre? ¿Quién es? Para que crea en Él, porque Él no lo había visto, porque era ciego. El que está delante de ti, Él es. Creo. Y entonces ahí estaban los líderes y le preguntaron, ¿nosotros también somos ciegos? Porque el Señor les dijo, he venido para juicio a este mundo, para que los que no ven, vean, y para que los que ven sean cegados. Entonces, ¿nosotros no vemos? Porque ustedes dicen, ven, su ceguera permanece en ustedes. De cierto les digo, ustedes subieron por otro lado, porque hay líderes así, hermanos. Lamentablemente estamos tratando de buscar cómo es el buen pastor, o mi intención, hermanos, es aprender del buen pastor. Porque hay una responsabilidad si tenemos un ministerio, hay una responsabilidad si tenemos una familia que cuidar. Somos los encargados de esa familia, somos los pastores de nuestro rebaño. Y yo quiero aprender del buen pastor, porque no solamente es decir que uno es líder, no solamente es decir que uno tiene una iglesia o que tiene una familia o cierta autoridad. A ellos no les importaba la oveja. ¿Y saben qué es lo tremendo, hermanos? Ellos en cierta forma estaban haciendo algo en lo que nosotros creemos. Ellos lo excomulgaron. Es algo bíblico, es algo que la Biblia enseña. El problema es que excomulgaron a la persona incorrecta. El espíritu que estaba en ellos no era el espíritu de Cristo, no era el espíritu del buen pastor, y entonces estaban matando a las ovejas que ellos estaban apacentando. Pero Cristo les dice,
en el verso 14, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Él nos conoce. Él sabe qué necesitamos. Pero me gusta la siguiente declaración, hermanos. Sus ovejas lo conocen. O sea, yo lo que veía ahí, hermanos, es que cuando el Señor llega a una vida, a una persona, a un hombre, nosotros somos duros, somos rebeldes, incrédulos. Tantos problemas y luchas en el corazón, pero cuando el buen pastor llega y toca la puerta de nuestro redil y nosotros le abrimos, Él empieza a hacer una obra en el corazón y empezamos a conocerlo a Él. Empezamos a saber cómo es su corazón. Y cuando empezamos a sentir lo que es estar bajo la influencia del buen pastor, cuando sabemos qué es lo que Él quiere para nosotros, es la única forma en que uno puede decir, nada me faltará. ¿Saben algo? A mí me sorprendió ver que en el libro de Deuteronomio la Escritura dice que en el desierto, ¿cuántos de los que están aquí están en el desierto? A ver, quiero ver. ¿Y ustedes ya llegaron a Canaán? ¿Saben qué dice Deuteronomio 2? Dice que como Jehová estuvo con ellos, nada les faltó. O sea, si hubo necesidad, si hubo luchas y batallas, pero ahí estaba el buen pastor ayudándolos y cuidándolos. Cuando David fue llevado con los filisteos, o mejor dicho, él fue a presentarse y se metió al territorio de los filisteos y los filisteos lo apresaron. Él fue llevado delante del rey y salió con vida. Y cuando él le estaba testificando en el Salmo 34 a sus compañeros, él les dice, temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Entonces, hermanos, ahí David se dio cuenta de algo, porque él era pastor. Él sabía lo que siente un pastor y sabía el comportamiento de las ovejas. ¿Saben qué descubrió, por decirlo así, David? Un pastor se caracteriza por el cariño, un verdadero pastor, el cariño que le tiene a sus ovejas. Y se deleita en ayudarlas, no solo por el bien de ellas, sino porque es algo que le gusta hacer. No es una carga. Para el pastor es una recompensa, es una satisfacción ver que sus ovejas están contentas. Él se dio cuenta, hermanos, que un pastor verdadero va a hacer todo lo posible por suplir la necesidad que tiene la oveja. ¿Necesitan pastos? ¿Necesita agua? ¿Está enferma?
necesita ayuda, el pastor va a trabajar, va sin escatimar a buscar lo que pueda para ayudar a esa oveja. Con razón, el Señor Jesús dijo: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Lo que se necesite. Y si lo que se necesitaba, hermanos, para nosotros era entregar la vida, fue lo que Él hizo. Así que, hermanos, una característica de las ovejas que caminan debajo de la dirección del buen pastor es que están contentas con Él, es que se sienten satisfechas al sentir su amor, al sentir su cuidado, al sentir su ayuda. Ellas dicen: Jehová es mi pastor. Ay, Señor, ayúdanos. Amén. A los pastores, a los padres, que el buen pastor se revele a nosotros, porque necesitamos aprender de Él, hermanos. ¿Cómo trata Él a sus ovejas? Vayamos al Salmo 23. Vamos a ver la última declaración en esta noche. ¿Quiénes conocen aquí al buen pastor? ¿Y quiénes están contentos con Él? Amén. Amén. Hay que ver cuando estamos, vamos a ver pasado mañana, a ver en otras circunstancias diferentes, a ver si estamos contentos con Él. ¿Verdad? Pero ahorita gocémonos todos. Nada me faltará. Amén. Dice en el verso 2: en lugares de delicados pastos me hará descansar. Aquí el salmista va a empezar a describir por qué es tan especial ese pastor, la bendición de caminar con Él. Una versión más exacta en la Biblia de las Américas dice: en lugares de verdes pastos me hace descansar, junto a aguas de reposo me conduce. O sea, la idea es que el pastor pues conduce a las ovejas a pastos verdes y ahí ellas comen y luego se acuestan y descansan. Porque algo que es muy importante según las personas que conocen acerca de las ovejas es que una oveja pueda tener descanso. ¿Saben eso? Y esa idea les gusta a algunos aquí, la idea de descansar, pero ahorita no es hora de descansar, ni mañana tampoco, hermanos. Hay que descansar después de las 10 de la noche. Vamos a recomendarles que se acuesten a buena hora, pero es importante para las ovejas porque dicen que sin descanso las ovejas están perturbadas, están agitadas, están descontentas y no hacen bien las cosas. Entonces necesitan descanso. Pero para que las ovejas puedan descansar, tienen que descansar en 4 áreas principales. Una es descansar de temores de cosas que haya alrededor. Otra área es que tienen que estar libres de fricciones con otras ovejas.
Cuando hay pleitos por jerarquía entre las ovejas, no pueden descansar. Otra área es de la que necesitan descansar es de los parásitos y de las moscas, porque molestan a las ovejas y cuando están ahí rondando, resulta que tampoco pueden descansar. Y la última área de la que tienen que sentirse libradas las ovejas es del hambre. Si las ovejas sienten necesidad de hallar alimento, no van a descansar. ¿Y saben qué es lo tremendo, hermanos? Que de estas 4 cosas que les acabo de mencionar, la única forma que pueden ser ellas libradas de esas ansiedades es por el pastor. Solo con la ayuda del pastor ellas van a poder superar estas 4 áreas. Fíjense, hermanos, hay quienes dicen, no, pues no importa que yo no vaya a la iglesia. No importa si uno puede buscar al Señor solo. ¡Qué engaño!